Hola, ¿cómo están? El video de hoy va de una historia de uno de nuestros seguidores. Bueno, es una historia muy interesante, préstenle mucha atención que seguro que les va a gustar mucho, les va a servir también mucho, que hay muchas cosas interesantes acá. Lo tuvimos que entrevistar y todo para poder entregarles esta historia al mayor nivel de detalle posible. Entonces, bueno, presten atención. Aquí va. Mi novia tenía algo pegado. Yo nunca fui de creer mucho en esas cosas, no porque me parecía mentira, sino porque me daba miedo aceptarlas. Desde niño me pasaban cosas raras, pero en mi casa siempre me decían que era imaginación, nervios, estrés, falta de sueño. Entonces aprendí a callarme. A veces entraba a un lugar y sentía que el aire estaba como pesado, como cuando una habitación lleva mucho tiempo cerrada, pero aunque las ventanas estuvieran abiertas, otras veces sentía que alguien me miraba desde una esquina vacía. También me pasaba que cuando abrazaba a ciertas personas me quedaba con una sensación extraña en el cuerpo, como si me hubiera dejado encima una tristeza que no era mía. Pero nunca le puse nombre a eso que estoy diciendo, hasta que conocí a Laura. Al principio, todo con ella fue normal. Nos conocimos por unos amigos en común, empezamos a salir y a los pocos meses ya éramos novios. Laura era tranquila, cariñosa, de esas personas que hablan bajito pero miran mucho. Tenía algo triste en la mirada, pero yo pensé que era por cosas de su vida. Todos cargamos pues con algo, tú sabes. La primera vez que sentí algo raro fue una noche en su apartamento. Ella vivía sola en un edificio viejo, de esos que por fuera parecen normales, pero por dentro huelen a humedad, madera vieja y ropa guardada. El pasillo de su piso siempre estaba frío. No importaba si afuera hacía calor. Apenas uno salía del ascensor se sentía como entrar a otro lugar. Esa noche estábamos viendo una película y ella se recostó sobre mi pecho y pues yo la abracé. Al principio todo iba bien, pero después sentí un frío raro en los brazos. No era el frío normal de la noche, era como si alguien hubiera puesto hielo entre mi piel y la de ella. Pensé que era el aire acondicionado, pero ella no tenía nada. Luego sentí una presión en el pecho, una ansiedad repentina y una necesidad horrible de soltarla, perdón. No dije nada, me dio pena. ¿Cómo le iba a decir a mi novia que abrazarla me daba miedo? Pero el frío siguió, y entonces escuché una respiración, muy cerca de mi oído derecho. No fue un suspiro de ella estaba respirando tranquila, apoyada pues en mi pecho. Esto fue diferente, fue una respiración lenta, pesada, como de alguien cansado que estuviera parado detrás del sofá. Me quedé quieto, y Laura preguntó, ¿estás bien? Yo le dije que sí, que solo estaba cansado, pero no volví a abrazarla igual esa noche. Después de eso empecé a notar detalles pequeños, cosas que podían tener explicación si uno quería obligarse a encontrarlas. Cuando ella llegaba a casa, mi cuarto se ponía frío. Mi perro, que normalmente era muy cariñoso, se escondía debajo de la cama y no salía hasta que ella se iba. A veces mientras hablábamos, yo sentía un olor a tierra mojado, como cuando uno pisa un jardín después de la lluvia. Pero no había tierra, no había lluvia, no había nada de esto. También empecé a cansarme mucho después de verla. No un cansancio normal, era como si estuviera con ella, no era un cansancio normal, era como si estar con ella me vaciara. Llegaba a mi casa y me acostaba con dolor de cabeza, con las manos frías, con la sensación de haber estado todo el día discutiendo, aunque no hubiéramos peleado. Una tarde, mientras la esperaba frente a su edificio, pasó algo que todavía recuerdo con mucha claridad. Laura salió del ascensor y caminó hacia mí sonriendo, pero detrás de ella, por un segundo vi una mancha oscura. No era una sombra normal, no iba pegada al piso ni a la pared, era como una forma parada detrás de su espalda, más alta que ella, inclinada hacia un lado. Parpadeé y no estaba. La abracé y sentí otra vez el frío, y esta vez también sentí algo más, rabia, pero no mi rabia normal, no rabia profunda, una rabia vieja, como si alguien estuviera furioso desde hace años. Me separé de ella sin querer. Ella me dijo, ¿qué pasa? Yo no supe qué responder. Empecé a pensar que tal vez el problema era yo, que quizás estaba paranoico, que mi mente estaba inventando cosas, pero mientras más intentaba ignorarlo, más fuerte se ponía. Una noche me quedé a dormir en su apartamento. Ese fue el comienzo de todo lo peor.
Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Me acuerdo mucho de esa hora porque miré el celular y Laura dormía de lado, dándome la espalda. El cuarto estaba oscuro, pero entraba un poco de luz naranja por la ventana de un poste pues, de la calle. Al principio no entendí por qué había despertado. Luego escuché la respiración, esa que mencioné anteriormente. Otra vez, lento, cerca. No venía de Laura, venía al rincón del cuarto, junto al armario. Me quedé mirando hacia allá sin moverme. El armario estaba cerrado, pero en la parte de arriba había una sombra más oscura que el resto de la oscuridad. Sé que suena raro decirlo así, pero exactamente eso, una oscuridad dentro de la oscuridad. Sentí que se me erizaba la piel. Entonces Laura empezó a hablar dormida. Dijo, no lo mires. Lo dijo clarito, así como lo estoy diciendo. Y yo me quedé helado. Le susurré, Laura. Ella no me respondió. Volvió a decir más bajo, no lo mires porque se da cuenta. Yo cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasé así, tal vez minutos, tal vez segundos. Solo sé que el cuarto se puso cada vez más frío y sentí una presión en la espalda como si alguien se hubiera sentado en el borde de la cama. Después escuché un sonido junto a mi oído. No fue una voz completa, fue apenas un susurro. Él sí me siente. No dormí más. A la mañana siguiente le conté a Laura, pero no todo obviamente. Le dije que había hablado dormida, ella se puso muy seria. Me dijo, ¿qué dije? Cuando le repetí las frases, se le fue el color de la cara. Me confesó que desde hace meses sentía pesadillas. Soñaba con una mujer parada al lado de su cama, una mujer con el cabello mojado sobre la cara. En los sueños la mujer atacaba, perdón, en los sueños la mujer no la atacaba, solo la seguía. En la calle, en el baño, en la cocina, en el ascensor. Laura decía que a veces sentía que alguien caminaba detrás de ella, tan cerca que casi podía sentirle el aliento en la nuca. Yo le pregunté desde cuándo y me dijo que desde que visitó una casa vieja de su familia en un pueblo. Una casa abandonada donde había vivido una tía abuela que murió solita. Laura había ido con su mamá a sacar una caja y encontró una habitación cerrada. Me dijo que apenas entró sintió un olor horrible a humedad y perfume viejo. En una silla había un vestido negro cubierto de polvo. Ese día, según ella, empezó todo. Yo intenté calmarla, pero por dentro algo me decía que no era solo una pesadilla. Y ahí fue cuando empecé a entender que lo que pasaba no era imaginación, porque yo no sabía nada de esa casa, ni de la mujer, ni del vestido, pero desde la primera vez que abracé a Laura, yo había sentido exactamente eso, humedad, frío, rabia y algo pegado a su espalda. La siguiente semana todo empeoró. Laura empezó a cambiar, no de forma exagerada, no como en las películas, era más sutil. Se quedaba mirando puntos fijos de la casa, se le olvidaban cosas. A veces me respondía con un tono que no parecía suyo, frío, seco, casi molesto. Un día estábamos en mi cocina preparando café, ella estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana, y de repente dijo, tú no deberías de tocarme tanto. Yo pensé que estaba bromeando, y le dije, ¿por qué? Ella respondió sin voltearse, porque cuando me abrazas, la despiertas. Se me cayó la cuchara dentro del pocillo. ¿A quién? Le dije. Laura giró lentamente, tenía los ojos llorosos, no sé por qué dije eso. Sabía que decía la verdad, yo sabía que ella decía la verdad. Ella estaba asustada de sí misma. Esa noche, cuando se fue, me quedé limpiando la cocina. Todavía olía a su perfume, pero debajo de ese olor había otro a tierra mojada. Entonces escuché 3 golpes suaves en la puerta de mi cuarto. Toc, toc, toc. Fui a mirar y no había nadie. La puerta estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Entré despacio, mi perro estaba sentado en la esquina, tieso, mirando al armario. No ladraba, solo temblaba. Y ahí la vi otra vez, la sombra. Estaba detrás de mí, reflejada en el espejo del armario. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero estaba inclinada hacia mi hombro, como si oliera mi cuello. Me volteé de golpe, nada. El cuarto estaba vacío. Esa fue la primera noche que entendí que la cosa ya no se quedaba solo en la casa de Laura. Me estaba siguiendo a mí también. Durante varios días intenté alejarme un poco, no porque la quisiera, sino porque me daba miedo lo que venía con ella. Pero cada vez que no la veía soñaba con la misma imagen, Laura parada en un pasillo largo llorando, mientras una sombra le sostenía los hombros desde atrás. En el sueño ella me decía, no me dejes sola con eso, y yo despertaba con las manos frías.
Un viernes fui a verla, decidí hablarle claro. No quería sonar loco, pero tampoco podía seguir fingiendo que no estaba pasando lo que estaba pasando. Cuando llegué a su apartamento la encontré sentada en el suelo de la sala. Todas las luces estaban apagadas, solo estaba prendida una vela pequeña sobre la mesa. Se fue la luz, me dijo. Pero cuando miré por la ventana los otros apartamentos tenían luz. Le pregunté por qué no había llamado al portero. Ella me miró como si no entendiera. No quiero que prenda nada. La sala olía a velas apagadas, aunque la vela seguía encendida. Me senté frente a, me senté frente a ella. Tenía las manos heladas. La abracé por instinto y en ese mismo momento sentí un golpe de frío tan fuerte que me dolieron los dientes. Escuché la respiración en mi oído. Luego una voz de una mujer ronca y baja dijo: "Tú puedes verme". No venía de Laura, pero Laura empezó a llorar. Yo me separé y miré detrás de ella. La sombra estaba ahí. Esta vez no desapareció. Era alta, delgada, pegada a su espalda, como si la estuviera usando para sostenerse. No vi una cara, pero sentí que miraba. Y lo peor fue que sentí su emoción. No era solo rabia, era hambre, una necesidad desesperada de entrar en algo. Vivo de sentir el calor, de sentir cuerpo, de sentir miedo. Me levanté de golpe y Laura gritó: "¡No te vayas!". Pero no era su voz, o al menos no completamente. La vela se apagó sola y en la oscuridad escuché pasos alrededor de nosotros, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el piso. Yo no podía moverme, sentía el pecho cerrado, la lengua pesada y las piernas débiles. Entonces pasó algo extraño. Entre todo ese miedo escuché otra voz. No venía del cuarto, no venía de Laura. Fue como si sonara dentro de mi cabeza, pero no como un pensamiento mío. Dijo: "No respondas, no la invites". No sé cómo explicarlo, pero esa voz no me dio miedo, me dio calma, fue firme, como una advertencia. En ese momento entendí algo, que después costó aceptar. Yo no solo sentía cosas, yo abría algo cuando tenía miedo, como si mi miedo fuera una puerta. La sombra no solo estaba pegada a Laura, me estaba mirando a mí desde el principio. Laura era el puente, yo era el lugar al que quería llegar. Recordé todas las veces que la abracé y sentí frío, todas las veces que escuché la respiración, todas las veces que la sombra apareció cuando yo estaba más asustada. No estaba defendiendo a Laura, no estaba intentando asustarme sin ninguna razón. Me estaba probando. Quería saber si yo podía sentirla, y como si podía, quería pegarse a mí. No sé dónde saqué fuerza, tal vez de la voz, tal vez del miedo mismo, y agarré a Laura de las manos, pero esta vez no dejé que el pánico me dominara. Respiré como pude y le dije en voz baja: "Eso no es mío". Apenas lo dije sentí un dolor en la nuca, como si alguien me clavara los dedos. La voz dentro de mí volvió: "No pelees, cierra". Yo no sabía qué significaba cerrar, pero hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Imaginé una puerta pesada de madera cerrándose entre esa cosa y yo. Me repetí mentalmente que ese miedo no era mío, que esa rabia no era mía, que ese frío no era mío. La sombra se movió. Laura empezó a respirar más rápido. Yo seguía repitiendo: "No es mío, no te doy permiso". La sala se llenó de un olor insoportable, a humedad vieja como ropa podrida. El piso crujió debajo de nosotros, algo golpeó la pared del pasillo y luego Laura se desmayó. Cuando encendí la linterna del celular, la sombra ya no estaba, pero yo sabía que no se había ido del todo. La llevé a mi casa esa noche, no quería dejarla pues obviamente sola. Mi mamá, al verme llegar con ella pálida y temblando, no preguntó mucho, solo nos dio agua y nos dijo que durmiéramos en la sala. Pero yo no dormí. A eso de las 4 de la mañana escuché otra vez la respiración. Esta vez no venía de Laura, venía detrás de mí. Me quedé quieto. Sentí frío en la espalda, justo entre los hombros. Una presión suave, como una mano apoyándose. Una voz susurró: "Tú eres mejor". Yo no respondí ni me moví. Solo cerré los ojos e hice lo mismo de antes. Respiré, imaginé la puerta, me repetí que no todo lo que siento me pertenece. La respiración se alejó. Desde ese día empecé a buscar respuestas, pero no en películas ni en cosas exageradas. Hablé con una señora mayor que conocía a mi mamá. Ella no se sorprendió cuando le conté. Me escuchó en silencio y después me dijo algo que nunca olvidé. Hay personas que sienten lo que otros no sienten. El problema es que si no saben cerrar, cualquier cosa se les acerca. Me explicó cosas sencillas, que no debía responder voces que llamaran por mi nombre, que no debía abrazar a alguien cuando sintiera que algo venía detrás de mí.
sin antes yo calmarme, que había energías que se pegan al dolor, a la culpa, al miedo, que a veces uno cree que está ayudando a personas, pero en realidad está dejando que lo que la acompaña lo mire demasiado de cerca. No me habló como si yo estuviera loco. Eso fue lo que más me impactó. Me dijo que Laura no estaba poseída ni nada de esas cosas. Que la gente imagina. Sí, que la gente imagina. Pues porque según ella, Laura había entrado a un lugar muy cargado. Había tocado algo que había sentido miedo y algo que se le había pegado. Había tocado algo, había sentido miedo y algo se le había pegado. Pero no porque Laura fuera mala, sino porque estaba vulnerable. Y yo por sentirlo me había vuelto visible para eso. Laura y yo fuimos a la casa del pueblo unas semanas después. No queríamos, pero la señora insistió en que había que entender de dónde venía. Fuimos de día, obviamente, con la mamá de Laura. La casa era peor de lo que yo me imaginé. Estaba al final de una calle de tierra, con paredes agrietadas y ventanas de madera, hinchadas pues por la humedad. Adentro olía a polvo, a flores secas y a encerro. Cada paso levantaba un crujido. Había cuartos llenos de muebles, cubiertos con sábanas, como si alguien hubiera decidido irse rápido y dejarlo todo dormido. Cuando entré sentí una tristeza tan fuerte que casi me dieron ganas de llorar. No era mi tristeza, eso ya podía reconocerlo. Laura me llevó a la habitación donde había encontrado el vestido negro. Apenas cruzamos la puerta, el aire cambió. Sentí presión en los oídos, como cuando uno sube una montaña. En una esquina estaba la silla vacía, no había vestido. La mamá de Laura dijo que la había botado. Pero yo escuché un murmullo junto a la pared, una mujer llorando. Me acerqué, aunque todo mi cuerpo me pedía salir, toqué la pared y sentí una imagen en la mente. No fue como ver una película, fue más como recordar algo que nunca viví. Una mujer sola, una discusión, una puerta cerrándose, días sin que nadie entrara, una rabia enorme, no por morir, sino por haber sido olvidada. Quité la mano en la pared y Laura me miraba llorando. ¿Qué viste? Le dije la verdad. No creo que quiera hacerte daño a ti. Creo que no quiero, Creo que no quiere quedarse sola. Pero algo dentro de mí me sabía que eso no era toda la verdad. Porque una cosa era la mujer triste de esa casa y otra cosa era la sombra hambrienta que yo había visto detrás de Laura. A veces a veces las penas viejas atraen cosas peores. Eso fue lo que yo entendí. La mujer tal vez había pegado primero por dolor, pero la sombra que venía con ella era otra cosa. Algo que se alimentaba de ese dolor. Y después del mío de Laura, y después del mío, esa tarde con ayuda de la señora, hicimos algo sencillo. Abrimos las ventanas, sacamos cajas viejas, dejamos entrar luz. La mamá de Laura lloró mucho porque encontró cartas antiguas de la tía abuela, cartas donde pedía que la visitaran. No hubo gritos, no hubo objetos volando, nada de eso. Pero cuando salimos de la casa, Laura respiró como si hubieran quitado un peso de encima de su pecho. Yo también. Esa noche por primera vez en meses, cuando la abracé no sentía frío. Pero no, pero no voy a mentir, la historia no terminó ahí. Durante semanas, bueno, yo creo que hasta acá la vamos a dejar. Pues es una partecita más, pero si les gusta lo que están escuchando, coméntenlo y les dejo lo que queda de la historia. Pues ya vuelvo a hacer otra vez lo que queda de la historia para que la escuchen. Listo. La verdad, esta historia fue brutal, esa entrevista que le hicimos, no podemos revelar el nombre, pero brutal. Cuando la escuchamos, yo era con los pelos de punta todo el tiempo y ahorita releyéndola se me pararon en varias ocasiones los pelos de punta. Espero que ustedes también la hayan disfrutado de la misma forma, también se le hayan parado los pelos y pues sí, hayan sentido lo que en verdad vivió esa persona. Recuerden que esto que está pasando, pues literalmente lo que pasó en esta historia es algo que pasa mucho, porque hay muchas personas que son sensibles. Si tú no lo eres, pues bueno, no pasa nada, pero hay personas que son muy sensibles a esto y también hay otras personas que, como no lo son, tienen otro tipo de sensibilidades que no conocen, por decirlo así, sus dones. Entonces, bueno, ténganlo presente por si lo quieren desarrollar y toda la cosa. Se cuidan.